En esta lectura de Mateo 14 vamos a ver algunos versículos del 22 en adelante, por favor. Así que voy a leer, usted me sigue ahí con la vista y después vamos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Así que voy a darle lectura en este tiempo. Dice la palabra del Señor de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hasta ahí. Señor soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy disponemos nuestro corazón para que, Señor, tú lo prepares como una buena tierra, Señor. Que la palabra que sea predicada, Señor, no sea palabra que salgan de mis labios nada más, sino que, Señor, sea palabra que, Señor, tú compartas, Señor. Que tu Espíritu Divino me dirija, Señor, para poder compartir lo que tú quieres, Señor, que mis hermanos, los pequeños, los adolescentes, los adultos, Señor, cada uno de nosotros escuchemos, recordemos por lo que necesitamos escuchar, Señor. Conforme a nuestras necesidades, te rogamos que hables a nuestra vida, que estemos atentos, Señor, a tu palabra. Y Padre soberano, que nuestros corazones sean receptivos, para que esta palabra, Señor, no solamente quede sembrada, sino prospere en cada uno de los corazones de los aquí presentes. Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estamos aquí con los pequeños y toda la semana ellos tuvieron 5 lecciones. La primera lección es: ¿escojo qué? Creer. La segunda, ¿escojo qué? Cambiar. Y después, ¿qué? Obedecer. Y luego, actuar. Y luego, depender. Todos estos 5 días ellos vieron. Y precisamente en este pasaje de la Escritura se centra el resumen de todo lo que vieron. Pero muchas veces también como adultos y como pequeños niños, creo que les enseñaron en quién tenemos que ver. Y este pasaje, esta historia, quizás la llegaron a ver en sus clases también, de cómo Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Un hombre muy temperamental, un hombre muy también enojón, pero que también a veces tenía dudas, tenía incertidumbre también. Todos nosotros tenemos a veces momentos en los que flaqueamos, nos debilitamos. Por las circunstancias de la vida que podamos estar pasando nosotros en este tiempo, podemos pasar mucho tiempo donde nos encontremos, como le dice la Escritura. Fíjense bien, versículo 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estaban los discípulos de Jesús y estaban juntamente con él. Pero antes habían ellos ya alimentado o visto el milagro de Jesús, alimentando a 5,000 personas, ¿sí? Ya habían visto ese milagro. Ahora nosotros podemos entender hoy día que a veces estando con Jesús, viendo milagros, viendo que Jesús siempre nos responde, que Jesús siempre está con nosotros, hay un momento en que nos va a decir: vayan delante. Y así lo pasó sus discípulos. También, cuando él sabía que iba a ser entregado y que iba a morir, muchos, y uno de ellos también decían: no, que no pases por esto. Uno de sus discípulos. El Señor Jesús decía que si él no se iba, el Consolador no vendría hacia los discípulos.
En este tiempo, cuando Jesús estaba despidiendo a la multitud, los envía a ellos. Entre tanto que Él despide a la multitud, vayan ustedes adelante hacia la barca. Cuando ya despidió a la multitud, dice que Él se apartó. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él se apartó para orar. Y sus discípulos estaban ya adelantándose. Ya habían visto milagros los discípulos. Pero la barca pasó una tempestad. En medio del mar de Galilea estaba siendo azotada por olas. Cuando hablamos de olas, de agua, hablamos de tempestades. Puede ser la enfermedad, puede ser la familia, puede ser el desempleo, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, su vida espiritual. Y quizás la más reciente ola que hemos pasado, llamada COVID, hace 2 años, 3 años, donde ha dejado quizás secuelas. Y tal parece que cuando nosotros nos acercamos al Señor, o quizás cuando también tenemos tiempos de debilidades, podemos tener pensamientos de que todo nos es contrario, todo nos está saliendo mal. El Señor, yo siento que el Señor se ha alejado de mí, que se ha olvidado de mí, y siento que todo me es contrario, que el viento me es contrario. Y así lo pasó a los discípulos. Estaban solos en una tempestad, en medio del mar de Galilea. Pero no era cualquier tiempo, era la hora de la madrugada. Dice aquí, versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando ellos vieron que venía Jesús andando sobre el mar, ellos pensaron que era un ¿qué? Que era un fantasma. Eso pensaron los discípulos. Se dice que estaba como a una distancia como de aquí del Panteón hasta el Templo Azul al centro. Esa era la mitad nada más del mar de Galilea, una distancia así. Ahora imagínense ustedes a altas horas de la noche, a horas de la madrugada, viniendo o viendo a alguien caminar sobre el mar. Tuvieron miedo los discípulos, como cualquiera de nosotros hubiéramos actuado quizás. Pero aquí lo relevante, mis amados hermanos, yo sé que el texto en la Biblia, su subtema va a decir Jesús anda sobre el mar, pero eso no es lo revelante, no es lo más importante, digamos así. Jesús podía hacerlo, tenía el poder para andar sobre el mar, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero aquí dice los discípulos, versículo 26, cuando ellos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo diciendo, un fantasma. Pero enseguida, fíjense bien lo que dice Jesús, versículo 27, fíjense bien en su Biblia. Jesús dice, y les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, ¿qué dice? No, ¿qué? No temáis. Otra vez dice así, tened ánimo, ¿qué? Yo soy, no, ¿qué? No temáis. Eso les dijo Jesús a quienes, a los discípulos, a aquellos que tenían miedo y que estaban turbados por ese fuerte viento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en la enfermedad, en la situación familiar, en las circunstancias que se presentan en nuestra vida, no nos sentimos así con temores, con miedo? ¿Qué es lo que vaya a pasar más adelante? O pienso que Jesús se está alejando de mí. Jesús también le dice, tenga ánimo, no tema, yo soy. Esa palabra de yo soy es el ser, el estar. Dice yo estoy. Pero muchos de nosotros, aún en ese tiempo de la debilidad, también nosotros podemos responder como Pedro. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese bien la actitud de Pedro, nada más quiero compartirles esto. Y no tardo más que otros 3 o 5 minutos más. Pero lo importante es que usted vea esto. Ya el Señor les había dicho a todos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Pero Pedro, actuando de una manera débil, de una manera incrédula, a ver, Señor, si es cierto que eres tú, ¿qué dice Pedro? Manda que yo también, ¿qué? Vaya a ti sobre las aguas.
¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué es lo que mira usted en su Biblia? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué más le dijo Jesús? ¿Le dijo algo más? Solamente le dijo ¿qué? Ven. Y fíjese aquí lo relevante pues es esto, que cuando Jesús le dice ven, Pedro, dice la palabra que descendió de la barca, y también ¿qué hacía Pedro? Andaba también ¿qué? Sobre las aguas. ¿Para qué? Para ir a Jesús. Mis amados hermanos, necesitamos nosotros darnos cuenta del poder de la palabra del Señor. Ese es el tema de hoy, el poder de su palabra. Solamente Jesús le dijo, ven. Pedro descendió y también andaba sobre las aguas. Pedro era un hombre débil, con un temperamento fuerte, también colérico, pero también era un hombre que estaba débil en la fe. Al decir, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya también sobre las aguas, su fe no estaba bien cimentada en Jesús. Pedro también tenía incredulidad. ¿De qué manera, mis amados hermanos? Que el Señor solamente con su palabra hizo que Pedro, un hombre incrédulo, un hombre con temperamento colérico, un hombre débil, también que hiciera lo mismo que Jesús, andar que sobre las aguas. Y andó un tiempo sobre las aguas, unos minutos, segundos, no dice la palabra cuánto tiempo, pero lo que sí dice la palabra es que Pedro, al estar caminando y yendo hacia Jesús, él se distrajo. Fíjese bien el versículo 30. Al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Y qué más? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y muchos de nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Hemos escuchado de Dios, hemos escuchado de su palabra. En la dificultad, en la enfermedad, nosotros a veces también recordamos y escuchamos que hay un Dios de poder, un Dios vivo y verdadero. Y decimos, sí, está bien, ya me han hablado. Pero al hacer esto, o quizás cuando hay una enfermedad más grave, a punto de morir, como ahora lo fue en la pandemia, es cuando damos voces de miedo y comenzamos a gritar, Señor, sálvame. Porque vemos la tempestad, vemos el fuerte viento, pero no estamos viendo el poder del Señor. No estamos escuchando la palabra del Señor y no estamos viendo el poder de su palabra. Por eso es que muchos de nosotros batallamos y sentimos que nos comenzamos ¿a qué? A hundir en los problemas, en la enfermedad, en los conflictos familiares. En nuestra misma relación con el Señor nos comenzamos a hundir. Y manifestamos y expresamos una actitud de incredulidad. Jesús, fíjese lo que hace, porque no solamente es el poder de su palabra para que vayamos a Él. En este caso lo hizo Pedro. Versículo 31. Al momento, cuando vio que Pedro se comenzaba a hundir y decía, Señor, sálvame, Jesús dice, extendió la mano para que, para asir de él, para tomarlo. Y le dijo, hombre de qué? De poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nosotros queremos tomarnos de la mano del Señor, hacerlo por nuestra iniciativa. Pero mis amados hermanos y familia que acompañan, cuando hacemos eso, es muy fácil que nos soltemos, porque nosotros mismos nos tomamos de la mano. Pero nosotros mismos decidimos, nosotros somos los que decidimos cuando nos soltamos, cuando ya no siento que me va bien. Es que me dijeron que si yo me convertía como cristiano, me iba a ir mejor y no iba a tener problemas. Y lo primero que pasó al convertirme, tuve un problema. Y me desanimo. ¿Y me qué? Suelto de qué? De la mano del Señor. Mis amados hermanos, el camino del Hijo de Dios no es fácil. Hay rosas, pero también hay cardos, también hay espinas. Pero la diferencia es de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, ya no tememos, porque el Señor, ahora sabemos que el Señor ¿qué? Está con nosotros. Ahora fíjese bien, a un hombre con temperamento colérico, con debilidad en la fe,
con sentimientos de incredulidad, al haberse distraído también, aún así el Señor extendió ¿qué? Su mano, asió de él. Y se le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el versículo 32-33 dice así: y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Mis amados hermanos, los discípulos ya habían pasado una tempestad similar, con el Señor mismo en la barca, recostado, durmiendo, descansando, y lo despertaron diciendo: Señor, despierta, ¿no estás viendo que perecemos? El Señor había calmado ya la tempestad, y una vez más tenían temor, no conocían al Señor. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando usted clama, cuando llama y hace presente a Jesús en su vida, calma la tempestad, le da descanso y le da paz en su corazón. Yo no sé lo que esté viviendo, lo que esté pasando, pero hoy sí le puedo decir y leer a la luz de la palabra lo siguiente, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. Aún sus discípulos, mis amados hermanos, amada familia, en este momento no conocían quién era Jesús, no conocían el poder de Dios y no conocían el poder de ¿qué? De su palabra. Muchos de nosotros podemos ser cristianos de cuna, convertidos, hijos de Dios, pero aún no estar conociendo al Señor. Pero el Señor lo que nos promete es eso, que nos va a calmar la tempestad, que nos va a calmar ese viento que nos es contrario, nos va a subir con Él en la barca para que conozcamos esa verdadera y perfecta y preciosa paz que solamente Él puede dar. ¿Qué tenemos que hacer en respuesta a nosotros, hermanos y amada familia? La Biblia dice que cuando estaban en la barca, ellos ¿qué? Le adoraron y dijeron: verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. No solamente es adorarle, no solamente es confiar, ejercer la fe, no solamente es que veamos que Dios está con su mano extendida para tomarnos para tomar nuestra mano. Y Él, cuando toma nuestra mano, cuando nos abraza, Él nunca nos va a soltar, hermano. Yo le quiero pedir que usted piense en este momento en lo que ha pasado últimamente, quizás dificultades, complejidades, enfermedades, quizás conflictos familiares, quizás su familiar ha pasado dificultades también. Y quizás hoy día siente que está en esa barca, en medio del mar de Galilea, azotada por olas de desempleo, de crisis económica, crisis matrimonial, porque los hijos no dan un testimonio, no reflejan el amor de Dios. Quizás los hijos no tienen en su corazón todavía el deseo de conocer a Dios. ¿Ha orado usted infinidad de veces por su vida espiritual? El Señor le dice: tenga ánimo, no tema. Yo soy y yo estoy con usted, con su familia. En la tempestad, en la enfermedad, en la crisis, el Señor está presente en su hogar. Quizás también usted ya haya conocido del Señor, haya escuchado palabra y haya decidido por un momento ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, cualquiera que sea, se ha distraído. Y quizás tuvo miedo, quizás no, pero lo que sí es que al ver el problema, quizás ha sentido que se comienza a hundir. Y es cuando usted busca al Señor y le dice: Señor, sálvame, salva a mi familia, ten misericordia de mí. El Señor está extendiendo su mano, amada familia, amados hermanos. El Señor le está diciendo: ven. Usted vea el poder de su palabra. Viendo el poder de su palabra,
usted también podrá caminar por y encima de los problemas, porque tiene un Dios de poder. Usted podrá ver cuando así lo decida, cuando Dios le muestre y usted decida responder al llamado que Dios le ha hecho, usted verá la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz perfecta y paz preciosa. Lo que requiere el Señor solamente es que usted le adore, que usted le busque de todo su corazón, para que usted conozca verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Amén. Amén. En todo lo que usted requiere, necesite, por más difícil y complejo que se vea la situación, enfermedades, tenemos un Dios sobrenatural que se manifiesta de manera sobrenatural. Usted créale a Él, Él hará. Amén. Voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor, y voy a pedir a la familia que acompañe a los pequeñitos, que si usted ha orado por su hijo, sea pequeño, sea adolescente, quizás el espacio es pequeño, pero que ahí en su lugar tome unos minutos. Si nuestro Dios, porque no soy yo, hermanos, solamente soy un instrumento y soy un siervo inútil, porque intento hacer lo que hago, lo que tengo que hacer, y a veces ni eso hago, y el Señor nos llama así siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Pero es el Señor hablando a su corazón, y la palabra misma, el Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo, uno de sus discípulos, que estuvo de manera visible y que escuchó y vio todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Si en su corazón usted ha orado por su hijo, ha orado por su vida espiritual, y usted desea recibir la paz de Dios, si usted desea que su familia tenga un cambio, que en su familia haya paz, si usted desea retomar el camino, si quizás por un tiempo lo tomó y lo ha descuidado y lo desea retomar, que hoy ponga su mano en su corazón, por favor, y que le diga al Señor que como todos nosotros somos pecadores, pero que hay arrepentimiento y que desea de todo corazón volver a Él, que ha escuchado la palabra diciendo: Jesús, ven, que quiere pasar por encima de los problemas, pero solamente con la ayuda de Dios, para que usted no solamente conozca la paz, sino conozca verdaderamente quién es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así que ponga su mano derecha en su corazón, si así lo desea. Y si en su corazón Dios lo dispone y su condición física lo permite, yo le voy a pedir que doble rodillas, por favor. Voy a orar por usted, por su familia. Y voy a pedir a los pequeños que guardemos silencio. Vamos a orar. También los pequeños, si hemos desobedecido, si los adolescentes no han conocido al Señor, han escuchado la palabra, lejos de la escuela bíblica, de vacaciones, la enseñanza, las actividades dinámicas o juegos, lo esencial es la palabra, lo que el Señor ha permitido que quede en sus corazones. Escojo creer, escojo cambiar, escojo obedecer, escojo actuar y escojo depender en ese Dios de poder. Señor soberano y Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy deseo, Señor, que tu palabra haya, Señor, sido depositada en los corazones de aquellas familias, Señor, que nos visitan por primera vez. Señor, no solamente es una clausura, se ha compartido tu palabra, Señor, palabra que muchos corazones necesitaban escuchar. Padre soberano,
Que los corazones de las familias, Señor, que nos visitan, puedan ser, Señor, alentadas, fortalecidas. Tú conoces su situación, sus condiciones, Señor. Si tu palabra, Señor, ha sido sembrada en esos corazones, te rogamos que sea en buena tierra para que tu palabra dé fruto, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que aquellos hermanos que han puesto su mano en su corazón, Señor, con el deseo de volver a ti, con el deseo de escuchar tu palabra y de acudir a ti, Señor, que también recuerden, Padre soberano, que tu palabra es clara, Señor, dice, acerca de los niños, que no hemos de impedirle que se acerquen a ti, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre soberano, quizás, Señor, tú usarás el corazón del pequeño como un instrumento tuyo, para que tu palabra, Señor, también, y tu presencia sea en la familia. Permite que los padres continúen, Señor, con esta instrucción, permitiendo, Señor, que sean instruidos con tu palabra, Señor, por favor. Porque, Padre soberano, sabemos ahora, Señor, que con el poder de tu palabra cambia, renuevas y transformas las cosas, Señor. Ahora, Padre, nos has enseñado a que hemos de tener ánimo en medio de las dificultades. Recordar, Señor, que tú estás, que no hemos de tener miedo. Escuchar tu palabra que dice y que nos dice, ven. Seguimos siendo pecadores, Señor, pero Padre, tú eres un Dios de misericordia. Y por tu gracia, Señor, que es extendida, Señor, hoy nos da la oportunidad de acudir al trono de tu gracia, para que tu presencia, Señor, pueda habitar en nuestro hogar. Hoy le pido a la familia, delante de ti, Señor, que oremos en tu nombre. Mis amados hermanos, amada familia, que nos visita por primera vez, si en su corazón está, haga esta oración conmigo, por favor. Me acerco delante de ti, oh Señor, con un corazón arrepentido. Me confieso pecador, te he fallado, porque me he alejado o no he acudido a tu presencia. Pero hoy he conocido, Señor, que con solamente tu palabra, oh Dios, tú me llamas. Y así como Pedro, Señor, aunque soy un hombre con temperamento difícil, débil en la fe o lleno de incredulidad, Señor, tu palabra me permite acudir a ti. Y hoy en mi corazón lo deseo hacer. Si he descuidado mi relación contigo, te pido perdón. Si no he acudido a ti, hoy lo deseo hacer con todo mi corazón. Pero también, Señor, habiéndome confesado como pecador, recuerdo, oh Padre, que tú moriste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre preciosa para perdonarme de mis pecados. Y tu promesa es que no te acordarás más de mis pecados. Por eso hoy, Señor, en mi corazón está el decidir, Señor, reconocerte y confesarte a ti como Jesucristo, ese único y suficiente Salvador. Y hoy abro la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor, reines y gobiernes en él, en mis decisiones. Y que tu presencia, Señor, habite en mi hogar. Que tú reines, Señor, también en mi hogar. Que tu presencia, Padre Santo, sea siempre de generación en generación. Hoy lo hago, Señor, delante de ti, y lo hago en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a confirmar, hermanos, este mensaje con un canto. Precisamente habla de reconocer al Señor. En este momento usted puede estar de pie, puede estar sentado o de rodillas, pero yo le pido que escuche el canto, por favor. Si su corazón es movido también a acompañarnos al canto, por favor, entonemos este canto en adoración y recordemos lo que el Señor hace en nuestra vida, por favor. Cantemos al Señor.
Ven